Podemos dar inicio entonces a esta cátedra pedagógica USB-UD. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan y por supuesto a la maestra Araceli de Tesanos. Antes de empezar formalmente con los saludos y con las orientaciones para este encuentro, nos gustaría convocarlos a todos a ustedes a un minuto de silencio a razón del fallecimiento de uno de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, Eduard Yesid Valencia Montoya. Entonces agradecemos que en este momento nos dispongamos a estar en silencio por un minuto en memoria de nuestro estudiante. Bueno, muchísimas gracias por la disposición para compartir este minuto de silencio con nosotros. Bueno, entonces oficialmente le damos inicio a esta cátedra pedagógica. Agradecemos mucho a las personas que en este momento nos están escribiendo en el chat sus nombres, si pertenecen a una normal, si son de una universidad o otra institución educativa y si se encuentran en el departamento de Antioquia, otros lugares del país o también fuera del país, que siempre también nos suelen acompañar. En primer lugar, pues un gusto acompañarlos nuevamente en esta cátedra pedagógica, en este espacio virtual. Es una alegría saber que para ustedes sigue siendo importante acompañarnos en este espacio. Le agradezco a la profesora Viviana Escobar, jefa del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, por esta invitación y por supuesto también a la Universidad de San Buenaventura. Al igual que yo, la profesora Viviana Escobar, estamos convencidas de que vale la pena seguir propiciando estos encuentros dialógicos entre las universidades y especialmente con las escuelas normales superiores del país y también fuera del país, además de otras instituciones que también nos suelen acompañar. Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con la compañía de la maestra Araceli de Tesanos, por quien tenemos un profundo afecto y a quien le debemos muchas de las reflexiones pedagógicas que han tenido lugar en Colombia. La tarde de hoy el tema que la maestra abordará tiene que ver con la investigación etnográfica, qué, cómo, para qué y por qué. Nos sobra recordar que la maestra Araceli de Tesanos es quien introduce en Colombia la investigación etnográfica escolar y quien le da suma importancia a esta teoría, ¿cierto? Enfoque teórico para la investigación en educación. Sería muy interesante, maestra, entonces, en ese sentido, comprender, conocer su posición frente a la etnografía, ya que como usted ha expresado en uno de sus libros, suele haber una suerte de contradicción cuando se entiende únicamente la etnografía como un método y no como un campo de estudio o una teoría del conocimiento. Quedaríamos como a la expectativa también en ese sentido. Maestra Araceli, si usted me lo permite, mencionar que el libro de Philip Jackson, Vida en las aulas, pues a menudo se toma como referente para la investigación etnográfica en educación. Sí. Y yo lo menciono es porque, maestra, me llama mucho la atención que Philip Jackson en la introducción del libro resalte que
su interés en investigar, por investigar dentro del aula, no necesariamente en sus inicios tenía que ver con identificar problemáticas cotidianas, realidades de la cotidianidad, sino más bien con la comprensión de esas realidades cotidianas, pues a partir de los ejercicios descriptivos, y él narra que sus colegas le criticaban mucho porque él se dedicaba a investigar asuntos que no ayudaban a resolver problemas acuciantes de la educación. Él relata mucho el hecho de ponerse a describir y hacer un ejercicio hermenéutico sobre los estudiantes cuando levantaban la mano y la sostenían con la otra mano. Entonces sus colegas le interpelaban, ¿y eso para qué? ¿Cierto? ¿Eso en qué mejora la educación? ¿Eso qué soluciones da a los problemas de lectoescritura, de la motivación, de los conflictos, de la convivencia? Y yo señalo esto intencionalmente, maestra, porque es lo mismo que le sucedió a Philip Jackson en sus inicios en el campo de la investigación cualitativa. Es un poco análogo a lo que a veces no sucede en las instituciones educativas colombianas, tanto universidades como escuelas normales, y es esa demanda explícita por investigar asuntos que haya que resolver a corto plazo, ¿cierto? Muy orientado a esta investigación-acción, ¿cierto? A esta investigación-acción que es marcadamente, es como el método de elección de por lo menos de las escuelas normales, y esto porque también obedece a unas demandas del Ministerio de Educación Nacional. Explícitamente el Ministerio, bueno, ¿y qué están investigando? ¿Y esto qué resolvió? ¿Y esto cómo se puede ver? ¿En qué se mide? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos comprobar? Entonces solamente quería hacer la mención a eso porque creo que la etnografía tiene ahí mucho que decirnos. Maestra, mil gracias de nuevo. Qué rico contar con usted y yo le cedo la palabra y lo dejo aquí con todas estas personas que nos acompañan de diferentes partes del país y de diferentes instituciones. Les voy a ir escribiendo alguna información en el chat para que también estén pendientes. Maestra. Bueno, yo agradezco infinitamente. Lo que pasa es que yo tengo un problema con ustedes, es que yo cuando hablo aquí yo me siento como en mi casa, así que yo no soy, o sea, son parte de mi existencia a esta altura ya, hace mucho tiempo ya. Tanto la Universidad de Antioquia, y después Laura se incorporó al tema, y Viviana también, entonces la Universidad de Antioquia para mí siempre ha sido casita. Y me gustaron mucho tus preguntas, Laura, porque realmente yo iba a empezar por ahí a hacer una distinción que me parece esencial y que ha traído en el país, sobre todo, estoy hablando de Colombia, yo cuando hablo del país, hablo de Colombia, ¿sí? No, cuando hago mención a Chile lo hago específicamente. Cuando hablo de mi país y de mi gente, yo hablo de Colombia, para que nos entendamos de una vez por todas. Entonces, en el país ha habido un problema súper serio, que se confundieron los términos de referencia de cuáles son los fines últimos de la investigación. La investigación académica, científica, como quieran llamarle, tiene como propósito final la producción de conocimiento. No tiene como propósito transformar. Entonces, cuando eso se confunde, y la gran confusión vino con la introducción del concepto de Action Research, que fue un invento de los gringos, ¿sí? Porque no tenían cómo llamarla en realidad. Y el Action Research no produce conocimiento en términos disciplinarios, sino que produce saberes respecto a quehaceres. Y eso, lo cual no quiere decir que esté ausente la teoría, pero la teoría en ese espacio ocupa un lugar bien distinto y que vamos a ver ocupa en la investigación propiamente dicha, o sea, en la investigación que genera y tiene como fin último la creación y la construcción de conocimientos disciplinarios a través de el develamiento de significados de nuevas categorías o de revisiones de categorías que ya estaban presentes y que a través de la investigación se produce el hecho de que ya no tienen los mismos significados que en la tradición o en su historicidad tenían. Entonces, ¿por qué la investigación etnográfica? Y en esto sí, pues al principio en Colombia, cuando recién empezamos nosotros con nuestra tarea, fue bastante difícil de hacerle entender que la investigación etnográfica era tan científica como cualquier otra, y empezó una disputa que es una disputa absolutamente anacrónica, bizantina y fuera de lugar, es el tema de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Entonces, los grandes defensores de la investigación cuantitativa, comillas, grandes defensores, porque en realidad lo que estaban defendiendo era una posición epistemológica
frente a un modo de hacer investigación y solo única y asumida como única y exclusiva, frente a unos enfoques distintos, pero fundamentalmente frente a posiciones epistemológicas que son el fundamento de la investigación, que eran distintas. Aclaro esto porque últimamente se habla mucho de epistemología, pero poco se conoce de qué estamos hablando cuando hablamos de epistemología, entre el sujeto epistémico, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿sí? Entonces yo voy a dejar claro aquí, pero, ¿sí?, que para mí la epistemología es primero un espacio de la, o una rama, o como la quieran llamarla, de la filosofía, cuyo objeto fundamental es la teoría del conocimiento, una teoría del conocimiento que se establece a través de la relación sujeto-objeto y las mediaciones de esta relación. Entonces, el tema está en que, primero, ni ese sujeto tiene dos patitas, ni ese objeto es tocable, por decirlo así rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de filosofía y es una reflexión sobre la teoría del conocimiento. En general, uno podría decir que hay tres o cuatro matrices esenciales en esa relación sujeto-objeto. Una matriz que es el viejo y noble positivismo, que es que la mediación se produce a través del método. Otra matriz que es mucho más vieja y que tiene que ver con un señor llamado Bacon, donde la relación sujeto-objeto se produce a través de la empiria, la observación, etcétera, etcétera. Otra matriz que es fundamental, que es el maestro Hegel and Company, y originalmente Kant y demás, que tiene que ver con la dialéctica, es decir, que esa es una relación de ida y vuelta que está mediada por la razón, y una de las aproximaciones que es posterior a Hegel, que se llama a veces en los textos dialéctica materialista o materialismo dialéctico, donde la relación sujeto-objeto está mediada por el trabajo. Quiero que quede súper claro, y por favor, si no les queda claro, me lo preguntan todas las veces que sea necesario, que esto no tiene base material. Es decir, estamos hablando de reflexión sobre los procesos de conocimiento. Pero esa reflexión sobre los procesos de conocimiento está siempre presente cuando los investigadores tomamos decisiones. Muchas veces, en general, y es muy difícil encontrar en un trabajo que tenga que ver tanto con la investigación en educación como en el mundo de la pedagogía o de la didáctica o de la sociología, que el investigador diga, mire, mi posición epistemológica en este trabajo es esta. Yo en realidad conozco un solo personaje llamado Mark Ginsburg, que ha hecho trabajos excepcionales en los años 90 sobre la formación docente, que lo dice con toda claridad. El resto nunca lo escuché, y no se lo escuché a nadie. Entonces, nosotros tenemos aquí un tema que no es menor, y porque además hay, entre esas posiciones que mencioné de la epistemología, se me quedó una que no es precisamente poco importante, sino todo lo contrario, que es la fenomenología, donde en esa relación sujeto-objeto la primacía la tiene el sujeto. Entonces, esa es una forma, y la mediación es a través de la intuición, las percepciones inmediatas, y el maestro de todo eso se llama Husserl. Cuando ustedes me van a preguntar sobre qué es el estructuralismo para mí es un hijo directo, y a lo mejor Juan Felipe, que lo veo por ahí, va a protestar, pero no importa, lo voy a decir. Es un hijo bien interesante de la historia de la epistemología francesa, porque Comte es el que manda ahí, ¿sí? Primero Descartes y después Comte. Pero es Comte y su idea del método el que los estructuralistas transforman ese método en estructura. Entonces, el proceso de la relación sujeto-objeto, donde el sujeto se diluye bastante, ¿sí? No tiene una posición preponderante en sus argumentos teóricos sobre el tema, ¿sí? Es la estructura la que manda. Entonces, y esa estructura está pensada a priori, no está construida a posteriori. Esas son discusiones que Piaget después arma
porque plantea que su estructuralismo es distinto que el estructuralismo de Lévi-Strauss y de Saussure, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, cuando yo me enfrento como etnógrafo al proceso de investigación mismo, mi pregunta es, la pregunta que ustedes deben tener es, ¿por qué esta señora decide hacer etnografía? La razón es diversa, ¿sí? O sea, hay razones de las buenas y razones un poco espurias, hay de las dos. El tema fundamental es que la etnografía se pone arriba de la mesa a fines de los años 60, inicios de los 70, cuando en el mundo norteamericano la situación de las escuelas, sobre todo de los colegios secundarios, del high school, es bastante catastrófica en términos de violencia. Entonces, un antropólogo afroamericano, John Ogbu, ¿sí?, empieza a hacer un trabajo, era antropólogo, empieza a hacer registros de observación en los liceos, donde en esa época, ya en esa época, ¿sí?, los estudiantes tenían que pasar por un detector de metales en California para entrar al colegio. Entonces, el tema fundamental es que ¿por qué pasa esto? Porque los norteamericanos, y eso está escrito en los trabajos del Departamento de Educación norteamericana, gastaron millones de dólares tratando de indagar sobre por qué pasaba esto y no encontraron ninguna explicación plausible. Y es por eso que le financian los trabajos a Ogbu, para ver si desde el mundo de la antropología, del mundo cultural, de tratar de entender las distinciones culturales que conforman que son bien heterogéneas en los Estados Unidos, podía encontrarse una explicación a los fenómenos de violencia. Y es allí donde arranca el mundo etnográfico en la escuela. Está el antecedente que mencionaba Laura, de Jackson, pero Jackson, cuando escribe Pygmalion at School, que es un texto maravilloso, ¿sí?, se llama Pygmalion en la escuela, ¿ya? Es un mundo, él abre, porque él también es antropólogo, ¿sí?, él abre un mundo, pero no es un mundo que se expanda rápidamente. O sea, hubo que esperar a los antropólogos norteamericanos que se metieran en la escuela para que Jackson resucitara, porque los textos de Jackson son de los años 50. Entonces, ya en esa época había como un vislumbre que había otro modo de mirar el sistema educativo y la escuela, pero más que el sistema educativo, que suena así como muy bien abstracto, ¿sí?, la escuela y qué pasaba dentro de ella. Las que primero emprendieron la tarea en América Latina fueron las mexicanas. Es decir, la gente del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, es INVESTAB, con Elsie Rockwell a la cabeza. Rockwell es antropóloga y se metió en la escuela. Y la parte, digamos, es que eso es la parte interesante, porque armaron un equipo donde había una vieja maestra argentina llamada Justa Espeleta, que había llegado a México por razones de dictaduras, ¿sí?, que era una mujer muy bien formada en el ámbito de la escuela, era maestra de escuela originalmente, y otro personaje maravilloso llamada María Saleme, misteriosamente las dos cordobesas, ¿sí?, que estudiaba en la escuela y que desde su mirada contribuyeron a construir, ¿sí?, a construir una mirada distinta que le dieron a Elsie Rockwell una herramienta para que ella pudiera, a través de estas miradas muy cercanas a la escuela, ¿sí?, un modo de describir e interpretar lo que acontecía allí adentro. Cuando se abre la posibilidad de hacer etnografía en Colombia, yo me siento muy privilegiada, y lo voy a decir aquí, porque yo aprendí a hacer etnografía con un maestro maravilloso llamado Darcy Ribeiro, un antropólogo brasilero que fue el primer rector de la Universidad de Brasilia, discípulo de Lévi-Strauss, que llegó al Uruguay en una de las primeras diásporas poderosas de América Latina cuando el golpe de Estado de Brasil.
Y Ribeiro enseñaba antropología y yo me colé a sus cursos de antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y nosotros hicimos un ejercicio que era tratando de replicar los trabajos de Oscar Luis en México. Luis es el autor de Los hijos de Sánchez y de varios textos más, y del texto sobre cultura de la pobreza. Y yo aprendí a hacer registro de observación y entrevistas con Ribeiro. Entonces, pues yo tenía una cajita de herramientas bastante lista para poder, desde el punto de vista de la recolección de datos, para poder trabajar en etnografía. Y por otra parte, yo tengo una formación, que es una cruza rara, pero es una formación de maestra de escuela, primero que nada, en el Uruguay. Es bastante distinta de la que se produjo en otros lados, pero de eso no voy a hablar, ¿sí? Yo hice casi 5 años de escuela de leyes, lo cual también en un mundo muy permeado por la hermenéutica. Entonces, la caja de herramientas estaba como bastante bien conformada para poder meterme en el mundo etnográfico. Entonces, esta es como la tradición de la cual salen los trabajos etnográficos sobre la escuela. Es decir, viene de un cuestionamiento a los trabajos altamente cuantitativos, más que cuantitativos, estadísticos, de la sociología y de la economía de la educación norteamericana, y pasa a América Latina. Y en América Latina se encuentra con un mundo un poco distinto. Y porque además el mundo de la cultura, que en Estados Unidos también es bien relevante, porque la cultura afroamericana es distinta a la cultura blanca, y la cultura latina, eso es un revuelto cultural, y nosotros también tenemos nuestros propios revueltos culturales. Y de allí salen los proyectos etnográficos que yo hice en Colombia, o sea, uno sobre la escuela primaria, que estaba unido a otros proyectos de América Latina, y otro sobre la escuela normal. Y el proyecto de escuela normal nació de los resultados del proyecto de escuela primaria, porque nosotros hablamos de las maneras de dictar clase en el proyecto de escuela primaria, y nosotros pensamos que había que indagar dónde se aprendían y dónde se apropiaba la gente de esas maneras de dictar clase y dónde era en la escuela normal. Y para allá nos fuimos. Aquí hay un tema, entonces el qué de la etnografía es eso, es registrar, trabajar y sobre todo ser muy buen registrador. Es un trabajo de investigación porque el resultado tiene necesariamente que ser un aporte a las distintas disciplinas que se involucran en el trabajo de investigación. O sea, la etnografía como enfoque de investigación no es propiedad de ninguna disciplina en específico. O sea, la etnografía puede ser, puede ser usada en la sociología de la educación, en la pedagogía, en la didáctica. O sea, es realmente un instrumento bien poderoso y es un enfoque de mirada de los acontecimientos. ¿Cómo se hace? La etnografía es, y esto lo dice Luis, no lo digo yo, es múltiple instrumental, primero. No hay un solo instrumento de recolección de datos. La etnografía en sentido estricto, pero estricto sensu, ¿sí? La etnografía en su tradición más pura no parte de ningún marco teórico. No hay marco teórico. Uno se deslava y se saca todos los prejuicios de encima de lo que va a estudiar y se mete en el mundo real de la escuela en este caso, que fue lo que hicimos nosotros. Entonces, para allá fuimos. Ahora, es bien difícil, como ustedes comprenderán, sacarse todo lo que uno trae como acervo propio desde el punto de vista teórico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros inventamos fue sesiones de desprejuiciamiento. Es decir, la primera cosa es qué era lo que pensábamos de los maestros. Por ejemplo, una cosa como, yo siempre consideré que los maestros viejos eran
no eran tan buenos como los nuevos, cosa que después tuve que reconocer que me había equivocado lindamente, pero ese era un prejuicio mío, ¿sí? Y todos teníamos prejuicios en el equipo. Y esos prejuicios se grabaron y fueron muy útiles después en el momento de escribir el informe final. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace un proyecto, y yo no voy a hablar de esto porque ya lo escribí, está en un libro que se llama Una etnografía de la etnografía, que parece que es uno de mis bestsellers de la academia.edu. Entonces yo hay cosas que voy a pasar por alto porque ya están escritas, y el que le interesa mirarlas, que las miren en ese texto, porque yo no he cambiado, en términos de la cosa operativa de la etnografía, yo no he cambiado mucho mi Ya instrumento lo de voy a recolección de compartir, datos. maestra, por el chat, para que lo Ah, ya, me tengan. parece genial. Está en academia.edu, Laura. Sí, aquí. Vean. El libro se publicó en Colombia además, así que circula por todos lados. Una vez me encontré con una monjita deliciosa, me dijo, usted me salvó la vida. ¿Y por qué le salvé la vida? Porque estaba preparando mi tesis doctoral y no sabía nada, y agarré sus libros y entendí todo. Así que me sentí muy orgullosa que el libro servía para algo. Entonces, entonces no voy a hablar de esa parte instrumental, que es muy latosa. Entonces, y el porqué de la etnografía yo ya lo expliqué, porque se buscaba un modo de generar procesos de conocimiento distintos de lo que hasta ese momento se habían aplicado. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se formulan frente a este trabajo etnográfico? El primer problema es cuáles son las posiciones epistemológicas de los investigadores. Porque hay posiciones epistemológicas que abren los espacios y permiten profundizar, y hay posiciones epistemológicas que dejan el proceso de investigación a un cierto nivel. En ese libro que acaba de subir Laura, el primer capítulo trata exactamente sobre esto que voy a decir. Es decir, cuando yo soy un fenomenólogo, yo me voy a quedar en general a nivel de las descripciones en profundidad, cuando hago mis informes finales. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, y que quede súper claro de que un modo de pensar esto es distinto o es mejor o es peor que el otro. Para nada. Es un problema de opciones personales, donde cada uno se para donde se quiere parar. Entonces, eso para mí es fundamental. Ahora, si a mí me presentan un trabajo bien hecho, porque se puede hacer etnografía desde el positivismo más duro, si no, pregúntenle a Malinowski, ¿sí? O pregúntenle a Margaret Mead. Y ellos han producido conceptos súper importantes en el mundo de la antropología, porque ellos construyen, en lugar de los registros naturales de observación, que es lo que nosotros hacemos, muchos de nosotros hacemos, ellos eso lo transforman a pautas de observación. Entonces, pero tienen una base empírica real, que es los primeros ejercicios de observación son naturales. Entonces, a partir de ahí, y es muy distinto cuando uno observa una sala de clase a cuando uno observa un grupo comunitario. Entonces, esos son aspectos bien diferentes. Y cuando uno vive en una escuela haciendo registro de observación de salas de clase, de reuniones de profes, de reuniones de padres con maestros, etcétera, etcétera, es distinto a cuando uno vive en una comunidad fuera del mundo, fuera de su mundo habitual. Este aspecto es bien importante, porque una de las críticas que se nos hacían a nosotros es que, ¿qué es esto de que van a hacer etnografías y los etnógrafos siempre fueron los extranjeros del lugar a donde llegaron? Pues yo lamento informarle que fue así hasta 1912. Porque en 1912, Robert Park, en el Instituto de Sociología de Chicago, que es el que le pone el nombre de etnometodología, decide que ellos no se iban a ir a ninguna isla remota, a ningún lugar del Pacífico lejano o cercano, ni a ninguna isla de ningún lado, sino que iban a hacer etnografía en la ciudad de Chicago. Entonces, esta historia de que para hacer etnografía hay que ser extranjero es una vieja mala posición y una fake news, dirían ahora, sobre la etnografía.
y eso viene de Chicago aquí, desde la historia de Robert Park, que hicieron unos trabajos maravillosos. Todos los trabajos que se hicieron en los años 60 sobre los grupos de esquina en Estados Unidos son producto del Instituto de Chicago y de la mirada de la etnometodología del Instituto de Chicago. Entonces, esta historia de la etnografía escolar, que si bien recoge tradiciones importantes de la antropología cultural francesa, está mucho más ligada a una tradición sajona de hacer trabajo etnográfico. Entonces, en lo que se mete así disimuladamente, pero con dureza, la antropología cultural sajona, es en el tema del valor que tienen las discursividades que se analizan. Y eso es la gran influencia de nuestro amigo Saussure y la influencia que él tuvo sobre Lévi-Strauss. Entonces, los registros de los salones de clase, de lo que sucede en la sala de clase, tienen que ser lo más aproximados a la realidad que se escucha. Y para eso también en el libro van a encontrar una cantidad de técnicas que se usan para hacer ese tipo de cosas. Entonces, también yo quiero hacer aquí, esto es como un paréntesis, pero que me parece muy relevante por el contexto en el que estamos, en las escuelas normales. Los primeros registros naturales que nosotros tenemos de salas de clase yo los encontré en un texto del siglo XIX, de Selden, donde él pone lo que se llaman hoy en día estudios de la lección, lesson studies, pero que es una tradición que viene de la vieja formación prusiana de los maestros, de las normales prusianas, que se llamaban en mi época lecciones de crítica. Es decir, cuando el maestro consejero le da un tema para hacer una lección a un practicante y sus compañeros que están en la misma escuela de práctica hacen un registro de la sala de clase. Y eso es igual que un registro etnográfico de lo que nosotros hicimos, pero el primero que yo encontré fue uno en ese texto de Selden, donde está exactamente qué es lo que sucede en la sala de clase, lo que dice el maestro, lo que dicen los alumnos, lo que dice el maestro, lo que dicen los alumnos, si el alumno se para, si el maestro no se para. O sea, es un registro etnográfico, la lección de crítica, que es la base de la discusión que se da a posteriori. Así que, como ven, esta historia de registrar la sala de clase tal cual es, tiene una vieja tradición. Entonces, y que tiene que ver con esta historia de las lecciones de crítica en las escuelas de práctica. Entonces, cuando nosotros vemos lo que sucede ahora, y yo quisiera no hablar tanto, porque si no, esto se va a transformar en una cosa terrible, de cómo, ¿sí? Esta historia de la etnografía o sea, el fin último, como dije antes, es contribuir a los campos disciplinarios. O sea, al crecimiento y a la producción de conocimiento en campos disciplinarios que en el caso de que uno se meta dentro de la escuela, puede ser el territorio de la pedagogía, el territorio de la didáctica, el territorio de la sociología de la educación, o sea, muchos ámbitos donde, o el territorio de la economía de la educación incluso, muchos ámbitos donde es muy importante seguir apoyando los procesos y contribuyendo a los procesos de construcción de conocimiento. La etnografía a mí personalmente me fue muy útil para transformar muchas de las conceptualizaciones que yo traía desde mi propia formación. ¿Por qué? Porque en el proceso de la investigación con enfoque etnográfico, uno tiene que, y esto es la parte quizás más dura de toda la historia, es ser capaz de generar un proceso de interpretación. Y ese proceso de interpretación, en mi caso personal, y también en el caso de Elsie Rockwell,
está atravesado por el análisis hermenéutico de los textos. Es decir, nosotros, a partir de los registros que hacemos en las salas de clase y en las escuelas, ya sea en el recreo, en la sala de clase, en las reuniones de maestros, en las reuniones de padres con maestros, en la reunión, etcétera, todo lo que pasa en la escuela, ¿sí? De todos esos registros, más algunos de lo que nosotros llamamos documentos secundarios, ¿sí? Con ellos vamos a construir una descripción a partir del análisis de esos registros, ¿sí? Del acontecer de la escuela. O sea, vamos a crear como un retrato de la escuela mirado desde afuera. Es decir, un retrato sobre la forma que tiene la escuela, sobre cómo la gente que está dentro de la escuela se relaciona entre ella, quién con quién, pero sin preguntar todavía por el porqué de esa relación. Porque el porqué de esas relaciones implica romper esa descripción y comenzar a buscar, y eso quizás lo más difícil de esta historia, cuáles son aquellos elementos similares y contradictorios que están en esa escritura. Una vez que uno tiene eso, empieza a buscar, ¿sí? O a volver a revisar los cuerpos teóricos que ha estudiado. Y lo que en realidad busca, en el fondo, que es lo que permite la creación de nuevas categorías basadas en la realidad misma, ¿sí? Es las contradicciones que hay entre la racionalidad de la realidad en la que nosotros describimos y la racionalidad de la teoría. Ese es quizás de lo más difícil que hay. Y ahí es donde uno como etnógrafo se quema el pelo, pero se quema el pelo duro, duro, duro. O sea, eso es un trabajo fuerte porque exige un trabajo de equipo, primero que nada, exige un nivel súper distanciado de las discusiones, porque esto no es un cuento de opiniones, sino de discusiones racionales sobre qué es lo que uno ve, cómo lo ve, si no lo ve, por qué no lo vio, ¿sí? Y entonces esa búsqueda es la que permite la construcción de las categorías, que siempre van a tener, y no es invento mío, lo dice Marx en las 5 páginas del método de la economía política, van a tener siempre bases materiales. Las categorías se construyen, esto no es un invento de Marx, sino de Hegel, ¿sí? Desde el mundo abstracto, porque cuando yo no conozco algo, cuando yo entro por primera vez a la escuela es totalmente abstracta para mí. Porque yo no la conozco, yo nunca me metí adentro. Entonces, me meto adentro, ¿sí? Y tengo, cuando voy saliendo, lo primero que tengo y construyo esa descripción es el mundo de lo concreto. Es el mundo de aquello que yo puedo dar cuenta objetivamente y sin adjetivos de lo que sucede dentro de la escuela. Y eso pasa otra vez a un proceso de abstracción que tiene que ver en esta búsqueda de contradicciones entre la realidad y la teoría. Entonces, construir conocimiento de esa manera no es contar ni hacer una narrativa de la escuela. Y eso parece que eso que acabo de decir, que nosotros hicimos, se ha diluido profundamente. Las razones de esa dilución, y aquí me voy a permitir hipotetizar, tienen que ver con distintos órdenes de argumentos. Un primer argumento es que tiene que ver con los financiamientos de la investigación etnográfica, que es carísimo, porque implica que los investigadores se van a vivir a la escuela donde están haciendo la investigación. Entonces significan viáticos, viajes, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y uno no puede estar para hacer realmente una investigación etnográfica de verdad menos de un año en la escuela, lo cual vayan sumando costos. Entonces, las grandes agencias financiadoras de investigación en educación cortaron los financiamientos para los trabajos etnográficos.
Y solo aquellas instituciones como el CIMBESTAB mexicano las mantuvo, porque es una institución estatal. Y ellos mantuvieron sus fondos para ese tipo de investigaciones. En el resto de América Latina se cortaron. Lamento mucho tener que decir. Entonces empezó a pasar de lo que se llamó la investigación etnográfica a la que yo en mi librito llamo la investigación de enfoque cualitativo, que no es hacer etnografía, no nos confundamos, ¿sí? La etnografía tiene reglas. Entonces, la investigación, y quizás una de sus reglas más poderosas, radica en que el etnógrafo tiene como instrumento fundamental de recolección de datos la observación in situ, o sea, se va al lugar donde va a hacer sus observaciones. En el caso de la investigación cualitativa, o de enfoque cualitativo, y esto no sé si es invento de alguno de nosotros o lo que sea, pero la investigación cualitativa está mucho más centrado en la recogida de datos a través de entrevistas. Entonces, eso no es hacer etnografía. Eso es hacer investigación cualitativa. Eso no quiere decir que a partir de esos registros de observación de datos, de entrevistas, ¿sí? Y de entrevistas en profundidad, que también tienen reglas para poder hacerlas, que también están descritas en el libro, ¿sí? Donde uno deja hablar a la gente hasta que se aburre de hablar la gente y uno se porta muy bien y escucha y anota, ¿sí? Y registra. Entonces, desde ahí puede también generar el mismo proceso de descripción e interpretación. Pero no es hacer etnografía. Y de golpe por allá en 1986, y esta es mi hipótesis más poderosa que voy a exponer aquí, apareció esta historia en un texto de Clandini sobre la investigación narrativa. La investigación narrativa es, y tiene como fundamento, porque además cuando uno mira el artículo de Clandini dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Es que el problema que se presentó en el mundo norteamericano de la investigación es que la gran mayoría de los investigadores que se dedicaron a hacer etnografía durante años era gente de izquierda. Y era gente que le trabajaba duro y parejo a una epistemología fundada entre Hegel y Marx. Marx, estoy hablando de las 5 paginitas del método de la economía política. Y Hegel, la fenomenología del espíritu para arriba y para abajo, o sea, esa funcionó, pero duro y parejo. Porque lo que nosotros buscábamos era justamente los procesos de contradicción entre la realidad y la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Entra el mundo narrativo y entra porque se sustenta sobre una posición epistemológica fenomenológica. Y en algún momento se pasó, hay algunos que se pasaron por el estructuralismo, pero son bien pocos. En general, no hay proceso de interpretación en la investigación narrativa. Hay descripciones en profundidad muy bien hechas, pero que no ponen en cuestionamiento la referencia teórica, ni la realidad, sino que tratan de explicar la realidad a partir de las referencias teóricas existentes, sin la búsqueda de esas contradicciones. Entonces, esa es la investigación cualitativa que hoy prevalece, las narrativas. Atrás de las narrativas, y eso tiene que ver con señores como Denzin y todos los otros gringos que andan por ahí, ¿sí? Porque además los gringos tienen un problema súper serio, que es importante decirlo. Para ellos la epistemología no existe. Existe la filosofía de la ciencia, pero no la epistemología. Y no es lo mismo. Entonces, en un texto que circula harto por ahí, por lo que he visto, que yo lo tuve y creo que se lo dejé a alguien en Bogotá, así como en stand-by, y sigue ahí, Denzin llega a decir que la teoría crítica es parte de la epistemología, lo cual es una aberración teórica por todos lados, porque la teoría crítica es una gran teoría sociológica, punto y raya. Entonces yo creo que hay unas distorsiones en el mundo
académicos norteamericanos sobre algunas conceptualizaciones que son muy europeas y que ellos no están en ese cuento. ¿Mm? Entonces, ellos se mueven entre los paradigmas de Kuhn y la filosofía de la ciencia, entre la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Entonces, ellos no hablan de epistemología. Entonces, cuando ellos hablan, y les voy a poner un ejemplo que para mí es genial, un grupo de psicólogos norteamericanos inventó una cuestión que se llama creencias epistemológicas. Y algunos psicólogos de la Universidad Católica de Chile fueron a trabajar con estos señores que trabajan con las creencias epistemológicas. Entonces yo busqué qué eran las creencias epistemológicas, a ver de dónde salían. Y eso también sale de un paper, que es una lectura muy gringa de los trabajos piagetianos de metacognición, pero que al final terminan desarmando todo el proceso de metacognición piagetiana. Entonces, son esas pequeñas cosas que hay que... Mi propósito es fundamental, dejar como idea que uno no puede quedarse con lo que lee, tiene que saber de dónde sale, ver las historias, lo que hay detrás, porque si no, nosotros no vamos a tener nunca nuestro propio pensamiento, porque para tener nuestro propio pensamiento tenemos que leer los originales y sacar nosotros nuestras propias conclusiones, no lo que dicen otros de otros. Y eso es mi gran preocupación cuando se habla de investigación. Porque si la investigación es realmente crear y procesos de producción de conocimiento, nosotros no podemos seguir diciendo el concepto tal, a ver cómo se aplica en nuestra cultura. Eso no crea conocimiento, eso crea pedacitos, pero no conocimiento. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida desde la universidad, desde las escuelas normales, se puede empujar una investigación que realmente produzca nuevas categorías de conocimiento? Entonces, mi posición en esta historia, que no es muy aceptada y no me importa, a esta altura, a los 80 años, creo que puedo decir lo que pienso, es que, por ejemplo, las narrativas son un modo de mirar la escuela, pero que llega a, y tiene un límite. Lo otro que me preocupa, y me preocupa muchísimo, el texto de Lewis, que se llama Los hijos de Sánchez, el otro texto de Lewis, que se llama Oscar Martínez, y el otro texto de Lewis, que se llama La vida. En este último texto, toda la introducción del texto, Lewis da cuenta de sus procesos de investigación. ¿Qué es lo que él hace? Entonces, yo he visto, no sé si pasa en Colombia, pero aquí lo he visto y me produce, ¿sí?, que las historias de vida es sentar a una señora, a un señor, a una maestra, a un nene, ¿sí?, grabarle lo que dice y esa es la historia de vida de fulano de tal. Pues en la investigación no es así. Los personajes de los hijos de Sánchez, el papá de la familia Sánchez, las hijas de la familia Sánchez, la señora Sánchez, los amigos de la señora Luis trabajó por 25 años en una ciudad perdida de México. Esos personajes de ese libro de los hijos de Sánchez están construidos de muchas entrevistas a personas diferentes. Entonces la historia de vida no es de alguien que yo siento y le digo que me cuente su vida. Eso es una falta de respeto absoluto al rigor y la rigurosidad necesaria del trabajo de investigación. Entonces, como se dice aquí en Chile, todo el mundo, todo se chacrea porque todo es investigación cualitativa. Y no, señores, no todo es investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene ciertos principios y ciertos modos de proceder que tienen que ser rigurosamente respetados. Porque si no, no es investigación cualitativa. Ahora inventaron la coinvestigación no sé cuánto. Entonces ponen unos nenes de clases de jardín o de primero a hablar sobre sus experiencias, la investigadora recoge y eso es coinvestigación. Yo quiero saber, porque uno de los procedimientos fundamentales de este trabajo... Entonces, lo que pasa es que
esos nenes, ¿qué capacidad tienen para cumplir con uno de los requisitos fundamentales de la elaboración de los informes finales de estos proyectos? En los informes finales de estos proyectos no solo participan los investigadores, sino aquellos que estuvieron presentes durante todo el proceso de investigación en los lugares donde se hizo el proceso de investigación. Yo tengo que decir aquí que algunas de las cosas que yo escribí en el informe de escuela y comunidad, cuando yo se lo presenté a los maestros de las escuelas donde yo hice mi trabajo, dijeron, no, esto así no es, eso fue borrado. Porque ese es un principio ético de la investigación. Entonces, a mí no me vengan a decir que los nenes de una clase jardinera van a leer el informe de investigación que hizo la investigadora. Entonces, hay una parte del sistema que no funciona. Entonces, dejémonos de inventar y hagamos las cosas que sabemos hacer bien hechas. Porque a mí me parece fundamental en este trabajo, ¿sí?, mantener una cierta rigurosidad en los modos de proceder en los trabajos de investigación, para que realmente contribuyan al conocimiento y a la producción de conocimiento que es imprescindible hoy en día en el mundo, para mí, precioso de la pedagogía y la didáctica. Entonces yo creo que ahí hay unos temas que hay que tocar con fuerza. Y lo último que voy a decir, porque así podemos conversar, porque si no esta cosa se transforma en un monólogo bastante abstruso, ¿sí?, es que no confundamos las preguntas que guían lo que se llama investigación en el aula con las preguntas que guían un proceso de investigación. Las preguntas de la investigación en el aula son preguntas que tienen necesariamente que llevar a procesos de transformación en el oficio de enseñar. Es decir, el conocimiento que producen en términos científicos, y yo sé que estoy usando una palabra que a mucha gente le produce espanto, pero lo voy a decir igual, ¿sí? No, yo no tengo mis serias dudas. Cuando yo pienso, te voy a poner un ejemplo que creo que es más fácil. Muchas veces, siendo yo maestra de escuela, discutíamos con una colega porque, por ejemplo, enseñar el metro cuadrado a los nenes de cuarto año de primaria no es una tarea fácil, ¿sí? Entonces las preguntas eran que habíamos probado esto, que habíamos probado lo otro, que habíamos probado, y ninguna cuestión funcionó. Entonces un día nos sentamos las dos a pensar, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las respuestas que tuviste de los nenes antes? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que leíste? ¿Qué no fue lo que leíste? Y armamos un mono para ver si se entendía el metro cuadrado. Porque es una noción muy teórica, o sea, la geometría es una cuestión teórica, o sea, es que es el señor, no, es que creer que la geometría es una cosa que se toca, no. La geometría son las abstracciones parte con las abstracciones de Euclides. Entonces, no podemos pensar en eso. Entonces, cuando uno está en la escuela, tiene unos problemas súper serios, sobre todo cuando a uno le dieron a leer al viejo Lombardo Radice y las lecciones de objetos, y toda una cantidad de cosas en la didáctica. Y me dice, ¿y esto como qué hago yo con estos nenes aquí adelante? ¿Sí? Porque esos nenes no son de los que hablan ni Lombardo Radice, ni Comenius, ni la vieja francesa Compar de las lecciones de objetos, ni Pestalozzi. Son unos nenes de una escuela en una población marginal de Montevideo. Entonces yo tengo que pensar, entonces las preguntas que yo me hago tienen que ver con mi hacer, no con mi investigar. Eso es el tema. Entonces cuando yo escucho, como hoy leí, que me produjo así, pero una iracundia feroz, que por qué en lugar de enseñar no investigamos, dicho por la directora del IDEP, que más vale nos vamos todos de ser maestros, o sea, los maestros ¿para qué si son investigadores ahora? Entonces, por favor, ¿sí? Cuidado, porque a mí me parece fundamental que el maestro se haga claras preguntas sobre cómo hace, por qué lo hace, para qué lo hace en el mundo de la enseñanza, de su oficio, con sus nenes ahí, en el lugar donde trabaja, sea en la escuela rural, sea en la escuela urbana. Las preguntas de los maestros son fundamentales.
las preguntas de investigación son de otro mundo, son de otro territorio y tienen otra finalidad. A ver si alguna vez podemos entender la distinción. Gracias. Ahora sí, hablan todo lo que quieran. Maestra, muchísimas gracias. Hay unas preguntitas, pero si usted me permite, yo le voy a dar un saludo a las diferentes personas que nos han escrito como parte de este reconocimiento. Nos acompañan maestra Araceli desde la Escuela Normal Superior del Magdalena Medio, No, pero también la Escuela Normal de Puerto Berrío, Antioquia, de San Jerónimo, que siempre está con nosotros. No sé si hayan otras personas que nos acompañen de otras escuelas normales superiores, que nos escriban por el chat, también de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de San Buenaventura, de la Secretaría de Educación de la Estrella, de la Universidad Uniminuto, del SENA. Bueno, aquí tenemos muchos participantes y a todos ellos les damos un saludo de Sonsón, de la Escuela Normal José Gómez Izaza. Nos alegra que sigan acá, que sigan en este espacio virtual que se pensó y se creó fundamentalmente para que podamos entablar estos diálogos. Claro que sí. Maestra, pues entonces yo solamente comentarle que aunado a esos sesgos que usted mencionaba al principio, que implican unas sesiones de desprejuiciamiento respecto, por ejemplo, a la idea de que el extranjero o una persona extraña a una comunidad sea el único que pueda hacer etnografía, también está la historia de aquel etnógrafo que llega a identificar problemas, ¿cierto? Problemas desde sus categorías analíticas, problemas desde su visión occidental, por ejemplo, y la historia de este etnógrafo que llega a una comunidad indígena ve que la comunidad hace sus necesidades fisiológicas en hojas o en tierra y como solución identifica eso como un problema y como solución pues les lleva inodoros. Luego ve que con el tiempo en los inodoros lo que hacen es otra cosa, sembrar o hacer otra. Pero esto suena un poco pintoresco, maestra, pero creo que es un poco análogo a lo que nosotros intencionamos en las instituciones educativas con la práctica pedagógica. Cuando vamos y le decimos a nuestros estudiantes, bien sea de normales, bien sea de algunos espacios universitarios, vayan, identifiquen un problema y propongan una solución, ¿cierto? Como si suponiendo también que el problema que nosotros identificamos lo es también para esa comunidad educativa o para cualquier otra comunidad. Creo que también hace parte de esos prejuicios y es algo que en este momento es muy propio, ¿cierto?, de las instituciones educativas. Tenemos entonces por lo menos 2 preguntas y luego también le voy a dar la palabra, que por aquí nos está pidiendo la palabra Lilia Amanda Gómez. Entonces, pongo en consideración sus preguntas y luego Lilia Amanda tiene la palabra. Rafael Pavón, ¿no está acaso la reflexión mediada por condiciones materiales? ¿No hay una relación entre la estructura material y la superestructura ideología? ¿No es acaso arriesgado despachar al materialismo dialéctico con una sola frase? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es, según sus estudios, el mejor método para realizar estudios etnográficos para una sociedad posmoderna cibernética? La pregunta de Rafa es muy pertinente y mi respuesta es que quizás una de las situaciones y de las vivencias más complejas que yo he tenido y que tiene que ver con mi propia formación es justamente poner en funcionamiento esos procesos dialécticos, materialistas, que tienen bases materiales en el mundo cotidiano, ¿sí? Y poder generar un proceso de construcción de categorías. Es quizás la herramienta que en parte me salvó fue mi aprendizaje bastante temprano del análisis hermenéutico, porque eso me obligaba a mí ir siempre a los orígenes de los conceptos y por el otro lado a reconstruir la historia de las situaciones materiales que yo había visto en las escuelas. Entonces, esa situación, y además recoger, por ejemplo, en el caso de nuestro trabajo en Colombia, tanto en la normal como en las escuelas rurales y en la escuela que hicimos cuando hicimos escuela y comunidad, era indagar sobre todos los documentos y todo aquello que se había hecho desde el punto de vista jurídico respecto del sistema educativo colombiano. O sea, porque
porque no todo sale de la nada, o sea, todo tiene una razón, todo tiene un origen, todo tiene... Entonces, las bases materiales son fundamentales en el trabajo etnográfico. Ahora, la segunda pregunta, esta discusión puede seguir, Rafa, todo lo que quiera. Usted me invita a su casa, yo me voy para Bogotá sin ningún drama. Y podemos conversar sobre el tema, todo lo que quiera. Segundo tema, la pregunta que hace es bien pertinente. ¿Por qué? Porque yo creo que cómo se adaptan o se procesan los instrumentos de recolección de datos de un modo o de un modo de proceder en la investigación tienen que ver con aquello que yo quiero estudiar. No es mi modo de proceder el que se tiene que imponer a la realidad que yo voy a estudiar, sino que tiene que haber una conversación entre la realidad que yo quiero estudiar y los modos de proceder en la recolección de datos, por ejemplo. Entonces, en el mundo de hoy, posmoderno cibernético, mi pregunta ¿es posible generar registros de observación natural como los que uno hizo? Mi pregunta, mi hipótesis en principio es no, pero no sé, porque en realidad nunca lo he hecho. Entonces, y difícil que lo haga de aquí para adelante, o sea, entonces, es cómo se relaciona en el mundo de la investigación el espacio material que yo quiero estudiar con los modos en que yo procedo para recoger los datos de ese espacio material y con las hipótesis que yo puedo tener. Eso para mí es muy importante. ¿Había otra pregunta por ahí? Había una manito levantada, pero ya no la veo levantada, entonces no sé si alguien más quiere participar a través del chat con su pregunta o no sé si los colegas amigos, el profesor Juan Felipe, la profesora Ana María, también quieran hacer alguna acotación respecto a este tema. Buenas tardes, profesor Araceli, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Aquí estamos. Bien, profesor Juan Felipe, gracias. Bueno, recientemente pues he tenido la oportunidad de ver algunas de las opiniones de su trabajo cuando estuvo en Colombia, pues en el origen mismo del movimiento pedagógico y la configuración del campo de producción de saber alrededor de la pedagogía en Colombia. Yo tengo una curiosidad y es el trabajo etnográfico que usted realizó y promovió tanto en los lugares que estuvo aquí en Colombia y de los cuales nos habló en su conferencia, ese trabajo etnográfico eh, corroboraba la idea que durante mucho tiempo hemos tenido en Colombia de que la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza. O sea, porque es que, digamos, uno puede estar concentrado en un ejercicio etnográfico institucional, en la escuela, etcétera, pero lo único que se ve es la enseñanza, no hay otros problemas pedagógicos y que se puedan ver a través, por ejemplo, de la etnografía. No, Juan Felipe, o sea, primero, nada más lejos de mí que la pedagogía tenga que ver con lo que hacen los maestros. O sea, mi tema fue siempre el enseñar, quizás porque yo misma soy maestra de escuela. Pero en el texto, por ejemplo, de escuela y comunidad, y también en el texto de maestros, de la normal, hubo mucha preocupación por algunos aspectos que eran bien importantes. Por ejemplo, las situaciones sociales de los alumnos en las distintas zonas en que nosotros estábamos haciendo en el trabajo de escuela y comunidad. O sea, por un lado eso y por el otro lado las reacciones, una cosa que para mí fue súper interesante en ese mundo, que creo que está en el libro, y es que nosotros elegimos, era el momento de auge de la escuela nueva, ¿sí? Entonces nosotros elegimos 2 escuelas nuevas, una que se quedó sin alumnos y la otra que funcionaba, pero que era un lujo de funcionamiento. Entonces, en el lujo de funcionamiento fuimos a preguntarle a la maestra, o sea, ¿qué había hecho? No, me dijo, lo que pasa es que las guías hablan de teoría de conjuntos y a los papás de esta escuela la teoría de conjuntos en matemáticas no les sirve para nada, o sea,
Y ellos quieren que sus niños aprendan a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Para eso los mandan a la escuela, ¿sí? Porque el día que además aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y a leer, lo sacan de la escuela. Pequeño detalle, ¿sí? Entonces ella lo que hizo es obviar las guías de matemáticas de la escuela nueva y enseñar en su mejor sentido tradicional las 4 operaciones de cálculo. La otra maestra siguió al pie del cañón las guías y se le fueron los alumnos. Entonces, esa aproximación trasciende el enseñar, o sea, porque tiene que ver con las visiones que construyen los maestros de sus espacios de trabajo, de las relaciones sociales en las cuales se inscribe su espacio de trabajo. Entonces, para mí, el tema del trabajo de los maestros no tiene que ver con la pedagogía como lo que es, como la ciencia, como una ciencia, como una disciplina del conocimiento. Entonces, para mí, el tema, ninguno de mis trabajos, ni uno ni otro, lleva para allá. Ahora, el uso y abuso que se hicieron de ellos es otra historia distinta, no tienen que ver conmigo. Y que eso quede súper claro. Y para mí, en el tema del movimiento pedagógico, uno de los temas fundamentales es que, aunque había gente que discutía y peleaba por el oficio de maestro, cuando se revolvía con la cuestión de la pedagogía, esa pelea daba maníes. Y eso generó grandes conflictos. Profesora Viviana. Profesora Araceli, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Yo tengo 2 preguntas, tal vez muy simples, pero para mí importantes en mi propio proceso. La primera tiene que ver con algunas consideraciones éticas que usted pudiera poner a circular en este momento en torno, voy a usar un tono que puede sonar algo peyorativo y me excuso por él, pero con una cierta fascinación que tenemos con las narrativas o con las historias de vida. Ya yo celebraba muchísimo todo lo que usted decía, pero creo que ahí habría unas consideraciones éticas que los estudiantes de las escuelas normales superiores, los investigadores en sentido estricto, los estudiantes de las facultades de educación, las secretarías de educación, porque aquí tenemos personas de secretarías de educación que la están escuchando, deberíamos tener presente. Y la segunda pregunta, profesora, en sintonía con lo que Laura mencionaba sobre las prácticas pedagógicas, y es que inmediatamente yo me fui a lo que los estudiantes denominan como el diario de campo, que normalmente yo me pregunto por qué en algunas universidades no se llama diario pedagógico. Y yo he leído algunos trabajos, por ejemplo, Felipe, del profesor Klaus y de Diego Alejandro, sobre el diario pedagógico, el diario de campo. No sé si sobre eso también deberíamos tener algo en la mente, dado que las personas que la estamos escuchando somos de escuelas normales superiores, tenemos un grupo de practicantes con Ana María, y ahí podrían haber pistas que usted nos pueda dar sobre cómo llevarlos mejor para que lo que hacemos pues realmente se traduzca en la generación de un conocimiento que vaya en pro de la ampliación del campo disciplinar y profesional. El primer tema, Viviana, es esencial. Uno de los principios fundamentales de un etnógrafo como yo es que yo jamás he puesto un nombre real a nada, nunca. Son todos anónimos. Incluso en mis registros de observación de clases que pueden ustedes encontrar en mis libros, ninguno de esos nombres existe. Incluso se dice en el comienzo de los 2 libros, o sea, nosotros no usamos nunca los nombres reales de las personas. Es un viejo término de la tradición etnográfica originaria, ¿sí? Siempre. Entonces, a mí me molesta profundamente, te lo digo con toda honestidad, que se use el nombre de la gente con la que uno entrevista con fines que no corresponden.
La gente tiene derecho absoluto a su privacidad. No puede de ninguna manera, ¿sí?, jamás hacerse referencia al nombre original de la persona entrevistada. Nunca. Sea narrativa o se llame como se llame la cuestión. Pero no se puede usar nunca. Yo ayer tuve la misma discusión con un grupo de sociólogas en otra conversación sobre un tema similar. ¿Sí? No. ¿Mm? Las historias de vida, vuelvo a repetir, las historias de vida no son de una persona. Porque si no, esas historias de vida no contribuyen en nada a la producción de conocimiento disciplinario. Si el fin de las historias de vida es que contribuyan a la construcción de categorías en las disciplinas. No es contar la historia de la señora Juanita. El valor de la historia de la señora Juanita, que son muchas señoras Juanitas, no una sola, para empezar, y ahí nadie respeta nada, porque esto ya es una discusión que yo ya tuve en la Universidad de Antioquia. Cuando, no, mis historias de vida son de cada maestro. No, señora, no son. Porque eso es una falta de ética. Y es una falta de rigurosidad con el enfoque metodológico del cual se está hablando. ¿Me entiende? O sea, yo sé que usted entiende, pero hay que defender esos espacios, Viviana. No se puede. O sea, el anonimato es un principio esencial del trabajo cualitativo. Sin anonimato, no, el trabajo cualitativo es un insulto a las personas que participaron en él. ¿Sí? Creo que le contesté, porque la ética aquí juega un rol no menor. Es muy, muy importante. Las prácticas pedagógicas y el diario de campo. Ay, señor. Yo tengo serios problemas con eso. Porque además es otro traslape del trabajo etnográfico a un espacio donde no tiene nada que ver. Todos los etnógrafos llevamos un diario de campo que es privado, 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 privado. Usted nunca va a leer los diarios de campo de un señor que se llama Levi Strauss. Se quemaron. Y eso yo lo sé porque conocí a su hijo en la UNED. Los míos pasaron por el mismo procedimiento. Después que volví de Bogotá, que no hice más etnografía, que hice otra vez una cosa de trabajo etnográfico en Chile muy breve, se quemaron. Porque ahí uno se saca las ganas de decir todo lo que quiere, ¿sí? No solo de uno, de Dios y medio mundo. Entonces no puede ser público nunca. No hay prestigio académico de uno, se va al diablo. O sea, no hay cómo defenderlo. ¿Ya? Ahora, el diario de campo de las prácticas, ¿para qué es? Esa es mi primera pregunta. ¿Cuál es el sentido y el significado que tiene el diario de campo de las prácticas? Yo, en mi formación como maestra, nunca jamás hice diario de campo. Tenía un cuaderno donde registraba ¿cómo se llama? Mis propuestas para las clases, pero no más, porque ni siquiera se llamaban planificaciones, porque no tenía ni objetivo, ni evaluación, ni nada. Era más o menos lo que iba a hacer y cuáles eran los libros que había leído para poder hacer lo que iba a hacer. Pero no más que eso. Entonces, el diario de campo es un invento raro, por decírselo de alguna manera. A mí me parece mucho más relevante que haya reuniones entre los estudiantes en práctica para que compartan experiencias, pero sin diario. ¿Para qué el diario de campo? Si ellos tienen un cuaderno de notas, es un problema de cada uno, no el público. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es el respeto a la privacidad. Si hay algo que uno podría aprenderle a la formación de los médicos. ¿Usted conoce algún médico que lleve un diario de campo público? No, ¿verdad? ¿No le suena raro eso? ¿Ah? Todos tienen cuadernitos que guardan por ahí, pero no se muestran.
Porque el diario de campo justamente tiene esa maravilla, esa posibilidad, que es lo que a uno le enseñan cuando uno aprende a hacer etnografía, es soltar los indios que tiene adentro. Porque a veces hay una cosa súper pesada en el sistema, o sea, uno tiene que poner cara de niña bonita, comportarse como niña bonita, y lo que le provoca es ahorcar a la gente, o sea, son dos cosas distintas. Porque esa es mi vida, yo lo que le estoy hablando es de mi propia experiencia como etnógrafo, ¿sí? Imagínense, porque todas las directoras de escuela no son una joya, usted lo sabe súper bien. Ni todas las maestras tampoco, los maestros tampoco, no. Los funcionarios administrativos del sistema tampoco. Entonces, esas descargas estaban en mis cuadernos de diario de campo. Están quemados, así que nadie puede ver lo que escribo. Entonces, no sé si le contesté su pregunta, pero para mí son muy importantes. Muchas gracias, profesora, por darnos más elementos para seguir pensándonos. Bueno, no sé si quieran hacer alguna otra pregunta, también valen los comentarios. Creo que hay una manito levantada ya, es Lina Marcela Pérez. Lina Marcela, entonces te voy a habilitar el micrófono, por favor. Acepta. Ya tiene el micrófono habilitado, Sí, por buenas favor. tardes para todos y para usted, maestra, por darnos cada vez más enseñanzas y mirar otras perspectivas. Qué pena, mi nombre es Lina Marcela. Quería preguntar, ¿soy escuchada? Sí, Lina, Sí. dime a qué institución perteneces, desde dónde te conectas, Lina, para saber. Bueno, estoy terminando una licenciatura en Educación Infantil de Unilasallista Caldas, Colombia. Bueno, pues escucho a la maestra Aracelis y me surge como una inquietud cuando ella menciona pues como el diario de campo, como yo mi perspectiva lo tenía como algo que, como un medio, una herramienta útil donde yo allí consigno un sinnúmero de, digamos, de experiencias, de situaciones, ¿cierto? De lo que ocurre el día a día. Y yo lo veo como, digámoslo así, en mi ignorancia, como una forma de sistematizar, digamos, lo que allí ocurrió y el día, digamos, que yo quiera como cambiar algo o, digamos, quiero mirar una perspectiva y quiero esculcar allí, sacar y quitar. O sea, es un diario como ese eje a seguir o a quitarle cosas que no me alimentan, por decirlo así. Entonces, yo tenía esa perspectiva, pero no sé, maestra, entonces usted ahí qué me dice cuando ese diario se puede convertir para mí en algo supremamente interesante para acudir, de cambiar alguna cosa. A ver, yo no tengo nada contra los diarios de campo, Elena Marcela, o sea, mi problema es que sean públicos. Mire, en mi historia como maestra de escuela en el Uruguay, que en general no se sabe muy bien nada de ese país, pero se lo voy a contar. Nosotras como maestras de escuela teníamos obligación de llevar 3 documentos que eran oficiales, ¿sí? Los oficiales son la planificación anual, una planificación trimestral y una planificación quincenal. Y además de eso, llevábamos lo que se llamaba nuestro cuaderno diario. Era un cuaderno que era igualito a los cuadernos de los nenes, pero igualito, ¿sí? O sea, con los ejercicios de matemáticas, con el dictado, con el título de la redacción que hicieron, con los mapas de historia, quedaba igualito de cada día de trabajo. Y además porque cuando no podíamos hacer todo lo que habíamos planificado, nosotros teníamos obligación de poner abajo que por qué, ¿sí?, no habíamos hecho lo que
la lección de historia no se pasó por tales y tales razones. En la parte de atrás de ese cuaderno llevábamos las referencias bibliográficas que usábamos para preparar las clases. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Que cuando venía nuestro supervisor, que era el personaje que nos calificaba a fin de año, nos pedía todos esos cuadernos, además del cuaderno del mejor alumno y el peor alumno de la clase, para él preparar su visita, que era una visita esencialmente pedagógica. Entonces, el diario de campo, a mí me parece genial que lleve su diario de campo, así como uno lleva un diario de vida donde anota las cosas fundamentales que han pasado en la existencia. ¿Sí? Es una vieja tradición, quizás porque soy vieja, yo tengo uno que anda por ahí, pero donde no siempre escribo y cada vez escribo menos, ¿sí? Pero yo, no, yo no se lo muestro a nadie, es mío. Es que es una cuestión privada, no pública. Me parece regio que lleve su diario de campo, pero no se lo muestre a nadie, porque es suyo. Y porque cuando usted intercambia ideas con sus colegas, no necesita su diario de campo si sabe lo que les va a decir. Pues. ¿Ya? Eso es, yo no tengo nada contra el diario de campo, pero privados. Esa es mi cosa fundamental. Ya. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Un saludo también especial a dos colegas que nos acompañan desde Bolivia. Ellos pertenecen a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Qué bueno si también los pudiéramos escuchar con algún comentario, con alguna pregunta. Bueno, voy a darle la palabra entonces a Sandra Viviana Gómez. Sandra Viviana, entonces, por favor, acepta la invitación y habilita el micrófono. Levantó la mano Ana María Javito. Perfecto. Hola, ¿me seguimos escuchan? Con la profe. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Sí, buenas Sandra. tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Viviana Gómez, soy del municipio de Sonsón, Antioquia, de acá de Colombia, de la Escuela Normal Superior de Sonsón. Escuchando a la maestra Araceli y escuchando también las intervenciones frente al uso del diario de campo, en este caso para las escuelas normales superiores, que se usa bastante el diario pedagógico como instrumento o herramienta que permite esa reflexión crítica del maestro, pero que en ocasiones en las escuelas normales se usa también como una forma casi como de llevar un seguimiento del maestro que se forma, una forma de control. Es decir, donde en ocasiones se pierde, ¿cierto? Se pierde el sentido del diario, pues nosotros como maestros en ejercicios y de pronto uno que trata de sumergirse dentro del proceso de investigación, lo utiliza y es consciente del valor de también muchos maestros terminan detestándolo. ¿Y por qué terminan detestándolo? Pues porque se convierte en eso, como dice la maestra, no tanto como el diario pedagógico, el diario que permite esa reflexión crítica, el diario que es personal, ¿cierto? Que se vuelve personal en el sentido en que usted ahí plasma sus reflexiones, sino que se convierte en esa forma de dar una nota, de controlar si realmente escribe o no escribe el maestro, casi de obligarlo. Entonces, me parece como bonita la parte de la reflexión que hace la maestra. No sé si de pronto la estoy interpretando de forma incorrecta, pero siento que comparto cierto sentido. Es decir, se empiezan a tejer significados frente a lo que a veces comunicamos como escuelas normales o como maestros que orientamos estos procesos de investigación. Gracias. Sí, Sandra, el diario de campo es privado. Pueden poner un cartel grande así en las escuelas normales, ¿sí? El diario de campo, no sé cómo va a calificar un diario de campo, pero ¿a quién se le ocurre? Eso es algo propio de cada uno, porque uno reflexiona como puede, y no siempre como quiere, pero sí como puede. Entonces los estudiantes tienen derecho a tener privacidad en su proceso de formación también. Por favor. No todo es calificable. Hay experiencias que no son calificables. El diario de campo es una de ellas, porque además le va a servir mucho después, pero siempre y cuando no se metan las calificaciones entre medio del cuento. Y además, si alguien quiere mostrarlo, que lo muestre, pero no es obligatorio. Nadie tiene por qué entregar su diario de campo.
primero que nada. Perdón, pero me da mucha rabia. Ok. Gracias, maestra. Usted es muy paciente. Eso nos gusta mucho de usted. Bueno, profesora Ana María, tiene usted la palabra. Bueno, saludar nuevamente, siempre es muy interesante escuchar, además porque permite volver a la historia y también, por supuesto, para pensarnos hoy, y ahí está como mi inquietud, profesora Araceli, y es, digamos que la apuesta de formar maestros y maestras, y con ese discurso de investigadores, investigadoras, nos trajo como algunos elementos de la escritura, pues o nos permitió como situar ahí una reflexión importante. Ahora bien, y lo digo por la Facultad de Educación, que hemos venido dialogando a propósito de esto, y es, ¿será que al pensar ese asunto de la investigación en la formación inicial de los maestros y de las maestras, olvidamos o desplazamos el lugar de la enseñanza, ¿cierto? Y ese lugar de la enseñanza queda un poco desdibujado en nuestras propuestas de formación. Si bien reconocemos que la investigación, repito, el movimiento pedagógico, la expedición pedagógica y todo ello era como una suerte de darle voz a los maestros y las maestras, hoy, no sé si con toda esa construcción que tenemos de hacer proyectos de investigación, con unos formatos, con unos elementos y con unos temas e incluso preguntas que en muchas ocasiones no están considerando la pregunta por la enseñanza, aunque son maestros en formación de licenciaturas en ciencias naturales o en básica primaria, como que ahí está la tensión. Y a propósito de eso, si nos puede dar algunas pistas de cómo en este un poco pues, tal problema que tenemos o el problema que vemos o que yo estoy viendo en la facultad, qué hacer al respecto, porque digamos que en el país estamos con un asunto normativo que resulta interesante, y es que hay una apuesta que el 50% de nuestros créditos de las licenciaturas tienen que pensarse alrededor de la práctica. Todos los programas del primero al 10º semestre, y eso ha sido como listo. Pero la pregunta es qué entendemos por la práctica, cómo se comunica, y alrededor de ello, qué les planteamos a quienes se forman inicialmente en este ejercicio. Gracias. Ya. Sus últimas preguntas son claves. Me parece genial que hayan optado por el 50% de la práctica. Mi teoría es más, pero no importa. En el libro de la formación de maestros, tras las huellas y los imaginarios, lo que tiene que ver con los maestros de primaria, es más tiempo que el 50%. ¿Qué pasa con la práctica? Uno de los temas fundamentales es, desde mi punto de vista, tiene como dos patas la práctica que son bien importantes. Una pata es una cuestión, para volver con la discusión con el Rafa, ¿cuáles son las materialidades de esa práctica? O sea, ¿qué hace la universidad o la facultad de educación o quien sea para organizar un sistema de escuela de práctica? Una estructura de escuelas de prácticas donde haya directores de escuelas de práctica. Porque dirigir una escuela de práctica no es lo mismo que dirigir cualquier escuela. Primera cuestión. Entonces, ¿tenemos eso? No lo tenemos. Entonces, para partir, habría que empezar por ese empujón. Segundo, ¿quién califica o quién decide cuáles son los maestros que pueden enseñar en una escuela de práctica? Segunda pata complicada. ¿Cuánta experiencia se le va a exigir a un maestro para que pueda ser un maestro consejero de práctica? Estoy hablando de la escuela primaria, que es mi tema, ¿sí? Entonces, por ese lado, es una primera pata compleja, por decirlo suavemente, ¿ya? Segunda pata. ¿Qué significa la práctica? ¿Para qué es la práctica? Y esto tiene que ver con lo último que dije de los maestros que son los maestros consejeros en la escuela de práctica. Uno aprende, y eso nos ha pasado a todos los que pasamos por un sistema de práctica bien fuerte como el que yo tuve en mi formación en el Uruguay,
donde hice 4 años de práctica en la escuela. Iba por la mañana a la escuela y por la tarde a mis clases teóricas. Uno aprende por lo que es bueno, cuando uno ve cosas buenas y cuando uno ve cosas malas también, porque ahí aprende lo que no hay que hacer. Entonces, las escuelas de práctica tienen que ser heterogéneas. Esa es la primera cuestión. Tanto respecto de los maestros como respecto de los niños que van a la escuela. No puede ser escuelas, voy a decir una barbaridad, solo en los sectores de pobreza o solo en los sectores ricos. No, tienen que ser revueltas. ¿Sí? Tienen que haber de las dos, porque los maestros pueden enseñar en cualquier lado. Y cuando se trata de los maestros rurales, más todavía. Entonces, ese es un tema. El otro tema es, ¿qué hago yo en la práctica? Porque la práctica, a mí no me gusta el nombre de práctica pedagógica, aunque parece que es lo que se usa habitualmente, porque en realidad lo que es una práctica del oficio, es una práctica de la enseñanza, en todas las dimensiones que tiene la enseñanza, porque la enseñanza no solo es sentarse y enseñar la tabla del 2 ya. La enseñanza también tiene que ver con el tipo que se levanta de tiempo y la maestra le dice, mire, ¿sabe qué? Siéntese. También se llama enseñanza eso. Porque el concepto de enseñanza es súper restringido, cada vez está más restringido. Y eso no es enseñanza. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por práctica de enseñanza? Primera definición que me parece fundamental. Y el otro tema que me parece esencial es cuál es la secuencia de esa práctica. Tiene que tener una secuencialidad. No puede ser cualquier cosa en cualquier momento. ¿Qué se hace primero y qué se hace después? Entonces, esos son los temas que yo creo que hay que discutir. No son fáciles de discutir, Anita. Anita, es un problema súper serio porque las facultades de educación en general no han entendido mucho qué quiere decir la práctica. Y a las escuelas normales superiores, a muchas se les ha olvidado la historia. Porque las escuelas normales nacieron con la práctica incluida. Basta con leer los textos de los prusianos. Entonces, esos son los temas súper fuertes. Yo estoy dispuesta a cualquier discusión que quieran sobre el tema. Me encanta además, porque creo que ese es uno de los problemas más serios que tenemos. No solo en Colombia, en Chile es una catástrofe. No sé si les sirvió la respuesta, pero en el libro de la formación de maestros tras las huellas y los imaginarios hay todos unos argumentos que yo escribí sobre el tema y cómo estaba organizada la práctica tanto para la formación de los maestros de los licenciados que se llaman en Colombia, como para los maestros primarios. A lo mejor ahí pueden encontrar alguna cosa que le pueda servir y yo dispuesta a discutir lo que quiera. Muchas gracias. Claro que sí, lo hemos trabajado y la estaremos contactando nuevamente. Cuando quiera, yo dispuesta. Gracias. Además, a ver si me invitan, pues. Ahora sí puedo ir, así que ¿por Me qué parece no para el... sí. Me parece para el 2023, maestra. Sí, pues, organícense, yo me voy feliz. Yo me puedo pasar un mes en Colombia sin ningún drama, entre Bogotá, Medellín y Cali, súper. Listo, maestra, mil gracias. Bueno, entonces estoy subiendo a... Sí, mientras me aceptan Jimena, Diego y Angie, por favor, le doy la palabra al profesor Juan Felipe y los participantes que tienen la manito levantada me aceptan, por favor, la invitación. No, yo simplemente lo que quiero plantear es que durante 40 años hemos cometido un error conceptual y es el hecho de darle prioridad a la enseñanza, en la medida en que hemos configurado un supuesto discurso al que hemos denominado pedagogía derivado de la enseñanza y del oficio del maestro. A mí lo que me resulta problemático es que sin una comprensión adecuada de la educación, por ejemplo, y dentro de la educación, en un amplio sentido, el escolar, si nosotros no le damos prioridad a la comprensión de la educación, o no lo entendemos como lamentablemente se ha entendido en Colombia como sistema educativo, que es un error garrafal, pues eso es muy problemático. O sea, si nosotros no entendemos por qué el ser humano es educable, o qué significa que el ser humano sea educable,
Si nosotros no le damos prioridad a la pregunta antropológica, si no enfrentamos el concepto de formación seria y sobriamente, no haciendo conferencias mediocres a partir de la entrada de un diccionario de conceptos, como recientemente pasó. Es decir, si nosotros no vamos a las fuentes de los pedagogos que nos permiten pensar que antes de la enseñanza, fenomenológicamente, hay una prioridad de la educación y sobre todo de la formación, porque si no fuéramos educables no nos podían enseñar nada. Entonces ahí es donde se empieza a desconfigurar la manera de entender la pedagogía. Llevamos 40 años sumidos en un error garrafal de limitar o de pensar que la enseñanza es un concepto puro, y cuando hablo de concepto me refiero a que también tiene que ver con prácticas, sí, tiene que ver con, o sea, un concepto no es una entidad teórica exclusivamente, sino que nombra algo. Entonces, si al concentrarnos en el concepto de enseñanza, sin ver que la enseñanza está vinculada a la educación y a la formación, hay una desconfiguración que es la que estamos padeciendo durante 40 años, la que padecemos, y teóricamente siempre es lo mismo. Siempre, entonces, que la práctica, pero ¿cómo entender la práctica de la enseñanza si no entendemos la educación y la formación? Si no entendemos que esa práctica de la enseñanza se configura en una institución socialmente configurada e históricamente determinada, eso siempre va a generar, siempre va a quedar limitado. Ahora bien, como la única forma que ha tenido la pedagogía hasta hace poco en Colombia era la formación de maestros, pero ya tenemos programas de pedagogía donde esos programas de pedagogía nos permiten enfrentar problemas mucho más amplios que solamente los problemas de los contenidos escolares, la enseñanza, etcétera, porque es que, y termino con eso, ni siquiera los teóricos del currículum más técnicos nunca llegaron a decir que sus teorías subsumían la totalidad de las reflexiones teóricas sobre la educación. Entonces, ese es un daño, ese es un daño producido por 40 años de inexistencia de una relectura adecuada de los clásicos, de ir a las fuentes mismas o incluso leer los libros que estaban disponibles desde los años 50 en Colombia a través de las editoriales o incluso diccionarios de pedagogía, ¿cierto? Que nos pudieron haber ayudado a no subsumir toda la pedagogía a la formación de maestros. Entonces, a mí me parece que hay una cantidad de problemáticas supremamente importantes que incluso para poder comprender lo que significan las prácticas concretas de enseñanza, además el concepto de práctica, pues eso no surgió en la obra de Foucault, pero como sea, las prácticas, las prácticas concretas de enseñanza, pues hombre, hay que entender la educación, hay que entender la formación, hay que entender que la educación no es el sistema educativo, eso es un despropósito que queremos hacer tradición en Colombia, ¿cierto? Eso es una absurdidad. O sea, creer que cuando yo digo educación, digo sistema educativo, o escuela, o el Estado organizándolo, eso es no entender los problemas antropológicos y pedagógicos que están vinculados incluso para poder entender las mismas prácticas de enseñanza. Entonces, la existencia de estos programas de pedagogía debería contribuir a ampliar el desarrollo de la teoría educativa, las prácticas educativas y las políticas públicas para no seguir limitados a creer que la única forma de existencia de la pedagogía es la formación de maestros y poder ahí sí teorizar, volver a las fuentes, ¿cierto? Quitarse el disfraz de historiador, ¿cierto? O sea, uno no es historiador porque lea Foucault y volver a las fuentes principales. A ver,
yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, pero hay una cosa que para mí es muy importante, y es que y es lo siguiente, a mí lo que me importa fundamentalmente es ver cuál es la interrelación, o sea, yo no creo que la enseñanza sea el eje de todas las maravillas del mundo, ni mucho menos. Pero la enseñanza es una de las mediadoras del proceso de formación. El enseñar, una de las, dije, no la mediación, sino una de las mediaciones de la formación es la enseñanza. El enseñar, en realidad, no la enseñanza. Y la educación es un concepto fundamental, pero el tema ahí, Juan Felipe, es que education, o sea, el otro día fue bien entretenido el argumento del Biesta al principio que nadie escuchó, me di cuenta, que Biesta llegó a Inglaterra y nadie jamás había oído hablar de la pedagogía, porque no existe el concepto en inglés, tal cual con el significado alemán que tiene, con la tradición alemana, no existe, ¿sí? Entonces, claro, él empezó a hablar de education, porque la education de la que habla Biesta es la pedagogía de los alemanes. Entonces, hay unos líos terribles, y lo que nosotros tenemos que hacer de una vez por todas es decir, yo me paro aquí. Entonces, educación es un concepto amplio, fundamental, y no tiene que ver solo con el sistema educativo, de partida porque hay miles de formas que asume la educación, no una, miles. Entonces, esa parte no se habla nunca en la Facultad de Educación, y eso es bien grave. Y los maestros siguen creyendo que la educación es el sistema educativo, y no es. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ponga la palabra formación arriba de la mesa y le cuento. Y ponga enseñanza arriba de la mesa y le cuento, porque son todas palabras que hoy en día no se discuten. Porque todo el mundo habla de aprendizaje, ¿no ve que el Banco Mundial dijo? Entonces, esas cosas son temas súper, y ojalá se pudiera hacer un seminario. Ustedes dos niñas que se encargan de esta situación, hagamos un seminario durante todo el año para discutir esos conceptos, pues, de una vez por todas. Y pongamos las cosas arriba de la mesa de una vez por todas también, ¿ya? Entonces, hacer historia de la práctica pedagógica no es hacer historia de nada, no es hacer historia de algo que es un hecho socialmente bastante más complejo. Entonces yo creo que ahí hay unos temas muy complicados que hay que alguna vez discutirlos en serio, más allá de las camisetas que tenga la gente puesta, que es otra cosa ahí. Bueno, como ya nos faltan unos 10 minuticos, por favor, Angie y Diego, que aceptaron aquí abrir el micrófono, si pueden concretar su pregunta. Ambos se los agradecería muchísimo para que ya la maestra cierre con la cátedra. Les acabé de enviar a través del chat el repositorio con los enlaces de todas las pedagógicas desde el 2020 para que ustedes puedan revisar las grabaciones. Entonces, Angie y Diego tienen la palabra y por favor podemos ser concretos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Dale, habla tú primero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Mosquera. Y hubo algo que me quedó pues como pensando mucho y fue la intervención de la profesora Ana María. Y es en cuanto al proceso investigativo, como normalista salimos con grandes vacíos, demasiados vacíos. Llegamos a la universidad y es algo muy complejo porque llega ese proceso con la asesora y es un proceso que realmente se desconoce y que la relación entre asesora y investigador no es muy buena. Entonces, me parece muy curioso el hecho de que se pueda tener el espacio para hablar de este tema que es súper importante. Pero entonces quiero preguntarle a la profesora Aracelis, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo debe ser esa relación entre un asesor de práctica y un investigador? Me parecía muy curioso conocer su experiencia, no sé, es algo pues como muy complejo. Gracias, Angie. Diego y maestra Arceli, le doy la palabra a usted. Okay. Diego.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego, soy estudiante del programa de formación complementaria de la Normal Superior de Magdalena Medio Puerto de Río, Antioquia, Colombia. Y bueno, mi pregunta está orientada al diario pedagógico, como hacer como un énfasis en ello. De acuerdo a lo mencionado por la profesora Araceli, ¿cuáles podrían ser las herramientas que podría utilizar el maestro o el coordinador de práctica para no perder la originalidad del diario pedagógico, que es la reflexión crítica del maestro sobre su práctica pedagógica? Y que, bueno, como lo mencioné, ¿cuáles podrían ser las herramientas que podría utilizar el maestro para evaluar de una manera cuantitativa el proceso de práctica del maestro en formación? Ok, primero le voy a contestar a Angie, ¿sí? Mire, cuando yo me formé como maestra de escuela en el Uruguay, 4 años después de haber terminado mi bachillerato y haciendo práctica, yendo a la escuela de práctica todas las mañanas y por la tarde del instituto, a mí nunca me hablaron de investigación. Jamás. Yo aprendí a hacer investigación en mi posgrado. O sea, cuando yo fui a hacer mi maestría en investigación educativa en la Universidad Iberoamericana de México, ahí aprendí a hacer investigación. Pero yo no sabía hacer investigación, a mí no me enseñaron a hacer investigación en los institutos normales de Montevideo. Lo cual me pareció siempre genial, le digo. Porque a mí sí lo que me enseñaron, y súper bien, es los conceptos fundamentales de la pedagogía, los conceptos fundamentales de la educación, los conceptos fundamentales, todo esto en teoría, en la didáctica, y me enseñaron a ser maestra de escuela. A la pata de gente que lo hacía muy bien, que eran mis maestros consejeros de la escuela de práctica. Entonces, yo no tengo esa experiencia, y yo creo que el proceso de formación en investigación tiene que ser posterior a la formación de los maestros. Este invento del maestro investigador que se ha inventado Colombia es horroroso y va en detrimento de la calidad de la formación de buenos maestros en las escuelas normales. Lo siento mucho decirlo, pero ya lo dije. ¿Sí? Ya. Diego, el maestro, primero que la figura del maestro coordinador de práctica para mí es un complique. Y lo digo honestamente, porque yo nunca tuve esa figura en mi formación. Mi maestro de didáctica era el director de la escuela de práctica. Porque era un sistema, súper bien organizadito el sistema, que ahora se lo están echando, pero con ganas en el Uruguay. Pero en mi vieja formación, ¿sí? Entonces, a mí quien me evaluaba era mi director, mi maestro de didáctica, o sea, el director de la escuela de práctica. Y tenía que ver con estas lecciones de crítica, donde participaban mis otros colegas, mis otros compañeros de práctica. Y el maestro que estaba a cargo de mi maestro consejero, que pasábamos por todos los cursos de la escuela. O sea, una cierta temporada uno estaba en primero, otra cierta temporada estaba en segundo, o sea, dependía del cuento. Entonces, a veces no estaba muy bien organizado, pero eso es harina de otro costal. Entonces, mi evaluación de la práctica venía de esas dos patas, del director de la escuela de práctica y del maestro consejero. No había coordinador de práctica. Ese es el tema entretenido. Entonces, el coordinador de práctica aparece cuando el sistema no es sistema y no existe un sistema, una estructura de escuelas de práctica que tenga una relación directa con la institución formadora. Eso es lo que hay que arreglar en Colombia y no va a ser nada fácil. Porque además los coordinadores de práctica en general, por lo menos aquí en Chile, no son siempre los académicos más calificados. No sé en Colombia, pero aquí es así. Esas son mis dos preguntas. Laura, se nos hizo tardísimo. Pero qué bueno, maestra, que pues me alegra mucho que los estudiantes se animen a tomar la palabra, porque Me parece genial. Sí, este espacio los privilegia a ellos. Claro que maestros, directivos también, pero los estudiantes son quienes acá deberían tomar la vocería, ¿cierto? Porque recuerdo que en el 2020, ese fue un reclamo de una estudiante de la Escuela Normal Superior de San Pedro. Aquí vienen universidades a la normal, entran a la oficina de los directivos, la coordinación, y salen y se van, y nosotros no supimos ni a qué vinieron. Creo que un posicionamiento ético de las universidades no debe también contemplar no solo la relación entre maestros y directivos, sino fundamentalmente con los estudiantes.
Gracias por participar. Nos disculpamos con aquellos que querían participar, pero digamos que el tiempo no ha sido posible. Les acabo de dejar entonces en el chat 2 enlaces, uno para que ustedes revisen todas las cátedras que llevamos en este tercer ciclo y el otro para que dejen su correo y puedan recibir las invitaciones a las próximas cátedras y las del año que viene también. En el repositorio, como les dije, encontrarán todos los enlaces y la próxima cátedra pedagógica será el jueves 24 de noviembre a las 3 de la tarde. Entonces, los esperamos a todos, agradecemos las valoraciones y los comentarios que puedan hacernos a través del chat. Y una y mil veces, maestra Araceli Tesanos, gracias por seguir estando con nosotros, así sea desde Chile. Seguramente estaremos contando con su presencia el próximo año. Entonces, gracias a la profesora. Me deben unas arepas. Arepa, buñuelo, cuente con todo, maestra, con toda la bandeja. Muchas gracias, maestra. Al profesor Juan Felipe, a la profesora Ana María Cadavid, a los estudiantes, a la profesora Viviana Escobar, y entonces nos vemos dentro de un mes. Que estén muy bien. Hasta luego.